Nunca he sido alguien cercano con la religión, y más que una fe ferviente o una defensa de ideología, tengo curiosidad a ella desde un enfoque histórico, porque de alguna manera encuentro a la historia humana bastante intrigante conforme más aprendo de la misma. ¿Y por qué? Porque así como adoro el lore de universos en videojuegos como World of Warcraft, Diablo, The Elder Scrolls o Bloodborne, soy un fiel creyente de que el historial humano esconde mucho conocimiento perdido o manipulado con el tiempo, y lograr hacer ciertas asunciones propias hace que desarrolles tu comprensión de lo que fue la humanidad. Algunas serían estilo, ¿era Jesús un filósofo con protoconocimientos de medicina? ¿El papado una posición política ventajosa más? ¿O esconde la Biblia conocimientos tergiversados en pro de un Dios, perdiendo todo enfoque filosófico con el tiempo? A esto, sumar que si algún videojuego está inspirado en el mito de la humanidad y hacen guiños a hechos reales o considerados así, en combinación a un imaginativo propio, me provoca con el tiempo una especie de hiperfijación al tema que dura meses. Y aquí estamos. Con esto y esta curiosidad fue mi encuentro con mi actual hiperfijación, llamada Vampiro la Mascarada, un juego de mesa de rol similar a Dungeons and Dragons pero con un enfoque más conversativo y político, centrado en la narrativa del mundo de tinieblas, para gente que son literalmente yo, oscuros y góticos. Este juego existe desde 1991 de parte de la editorial White Wolf y creado por Mark Rein-Hagen. Y quitando el hecho de los distintos clanes y los modos de juegos o settings con los que cuenta, que ya hablaré en otro video de ellos, hoy quiero centrarme en mi tema principal relacionándolo con algunos fragmentos de historia que más que hacerlo real hace todo más intrigante. Sobre todo si te gustan los vampiros, y no me refiero al "este es el rostro de un asesino, Vela", pero vampiros con estilo películas de inicios de los 2000 tipo Blade, Buffy la Cazavampiros, la saga de Underworld o Drácula 2000, neogótico con estilo y rape con sangre saliendo de las regaderas. Pero todo tiene un origen y en este universo comienza con el primer crimen cometido por un ser humano, que posteriormente sería conocido como el Padre en la Oscuridad, Caín, el primogénito que abrazó el mal y dio pie a uno de los mejores orígenes del vampirismo que pueden haber. Antes de comenzar, un repaso rápido a la historia de Caín y Abel sería lo adecuado. Siendo ambos hijos de Adán y Eva, criados en la tierra, cuenta la historia que Dios les pide, en esta versión ellos lo ofrecen por decisión propia, un tributo que debe arder sobre una losa de piedra, y así ascender a los cielos. Siendo Caín un agricultor, ofrece sus mejores cultivos, mientras que por otra parte su hermano Abel, al ser pastor, ofrenda las mejores crías de su rebaño. El grande en lo alto muestra satisfacción con el tributo de Abel por sobre Caín, y esto genera un descontento en su corazón. Y a pesar de que Dios le ofrece una reflexión, mencionando que la envidia que siente lo acerca al pecado, este lo interioriza todo de una manera distinta. Y ya entrados en este tema, todo lo siguiente se narra en el libro de Nod, que es llamada la Biblia de los vampiros, parte del juego de rol, y dice lo siguiente al llegar un segundo tributo por parte de Abel y Caín. Y Abel condujo su más joven, su más tierno, más amado hacia el fuego sacrificial. Yo no llevé mi más joven, ni mi más tierno, pues sabía que aquel en lo alto de ningún modo lo querría. Y mi hermano, querido Abel, me dijo: Caín, no has traído un sacrificio, un regalo de la prima parte de tu alegría para quemarlo en la ara de aquel en lo alto. Yo lloré lágrimas de amor cuando, con mis útiles puntiagudos, sacrifiqué aquello que era la parte primera de mi alegría, mi hermano. Y la sangre de Abel cubrió el altar, y olía dulce mientras ardía. Pero mi padre dijo: maldito seas, Caín, quien mataste a tu hermano. Como yo fui expulsado, así lo serás tú. La maldición que Adán arroja sobre Caín es un destierro a la tierra de Nod, donde la oscuridad y el misterio lo cubren todo, donde ningún mortal puede acceder y que deja a Caín en una soledad casi absoluta, desorientado y asustado. En ese vacío llegó a él una voz suave, dulce, palabras de socorro y consuelo, que provenían de una mujer como la noche, hermosa, con ojos que cortaban la penumbra, y ésta se acercó a Caín,
era la primera esposa de Adán, Lilith, quien desafió a Dios y obtuvo la libertad en la negrura absoluta de Nod, quien le ofreció consuelo, alimento, cobijo y limpió las lágrimas de sangre de sus ojos, y con su afecto las llevó lejos. Caín en esta sección se intriga por cómo había ella logrado sobrevivir por sí misma en este miasma de absoluta nada, a lo que Lilith solo sonrió y dijo: No soy como tú, estoy despierta, veo las hebras que se tejen a tu alrededor. Creo lo que necesito mediante el poder. Esto provocó que Caín pidiese estar despierto también, para poder existir en este reino del vacío, a lo que Lilith se mostró preocupada, ya que no sabía los efectos que tendría su poder sobre alguien que portaba en sí la maldición del primer hombre, a lo que reacio, Caín insistió, ya que para él una vida sin poder o la capacidad de existir sin autonomía era igual a la muerte que podía enfrentar. También tomando provecho que Lilith había desarrollado sentimientos por él. Y así fue como con el corte de un cuchillo, Lilith vació su sangre oscurecida en un cuenco del que Caín bebió, pareciéndole de un sabor dulce. Esto hizo que cayera en sopor, un abismo del cual emergió una luz brillante, un fuego en medio de la noche. Y este era el arcángel Miguel quien se reveló ante él. Pero sin miedo en su semblante, Caín le preguntó qué era lo que deseaba, a lo que él le ofreció la compasión de su padre en lo alto, mientras él se arrepintiese del mal que provocó y permitiese ser purificado, a lo que Caín respondió: no por las gracias de aquel en lo alto, sino por la mía propia viviré con mi soberbia. Entonces Miguel lo maldijo, que él y sus hijos temerán su llama viviente, castigando su carne al sufrir heridas provocadas por fuego. También hay quien cree se refería a la llama de la fe, que también puede lastimar a un vampiro en el juego. Y, por la mañana, llegó Rafael, conducto del sol, guarda del este, quien le ofreció el perdón de Abel para que éste se arrepintiera. Pero Caín respondió: no por el perdón de Abel, sino por el mío propio seré perdonado. Entonces el arcángel Rafael lo maldijo, condenando a él y a sus hijos a temer a los rayos del sol que lo abrazarán donde quiera que los encuentre. Lo que subsecuente provocó que Caín se enterrase en la profundidad de la tierra para ocultarse, hasta que la luz del mundo se ocultara tras la montaña de la noche. Al despertar, este fue encontrado por el arcángel Uriel y sus veloces alas negras, ángel de la muerte. En el canon real es conocido como Azrael, no Uriel, el que mora entre tinieblas, quien le ofrece redención y llevarlo con él hacia su recompensa, nunca más maldito. Pero Caín replica: no con la redención del Todopoderoso, sino por la mía propia viviré. Soy lo que soy, hice lo que hice, y esto nunca cambiará. Entonces Uriel lo maldijo, condenándolo a las tinieblas, bebiendo solo sangre, comiendo solo cenizas, condenados a tener la apariencia con la que fueron convertidos a la no vida él y sus hijos, y todo cuanto erijan se desmoronará. Entonces Caín, asombrado, arrojó un grito de angustia por la maldición, y lloró lágrimas de sangre que acumuló en un recipiente, para después beberlas. Al alzar la vista de su cuenco de pesar, aguardaba el arcángel Gabriel, y le habló de la redención a la que llamó Golconda, pues con ello él y sus hijos volverían a residir en la luz. Después de esto, la oscuridad se levantó, y la única luz que aguardaba Caín eran los ojos de Lilith. Había despertado. Descubriendo un flujo de energías nuevas, al moverse como un rayo a lo que llamó celeridad, tomar fuerza de la tierra que denominó la potencia, ser como la piedra, fortaleza, y estas para él fueron como respirar. Además, Lilith le mostró cómo se escondía de cazadores, la ofuscación, cómo exigía la obediencia de otros seres, dominación, y cómo obligaba el respeto en los demás, la presencia. Y él, al seguir aprendiendo, conoció cómo alterar las formas, el protean, dominar a los animales, animalismo, y hacer que los ojos miren más allá de lo tangible, sí, como los Thundercats, Auspex.
Entonces Lilith le ordenó que se detuviese, porque había llegado demasiado lejos, alejándose de su propia esencia humana. Ella, utilizando todo su conocimiento, lo provocó a parar, pero en él nació la semilla de la rebelión, abriéndose a sí mismo a las posibilidades, y con su poder rompió toda cadena que Lilith le había impuesto. La abandonó un atardecer, huyendo usando como velo las sombras, dejando atrás la tierra de Nod hasta un lugar donde ninguno de los demonios de Lilith pudiese encontrarle. Volviendo a lo que comentaba del imaginario y el mito humano en relación al juego de rol, hay ciertas nociones históricas de nuestra realidad que identifican a Caín no como meramente un vampiro, ya que este término y su concepto moderno provienen de culturas más recientes de Europa del Este, sino como padre de monstruos. Un ejemplo sería el poema épico Beowulf, donde una de sus líneas dice: «Todas las cosas mal engendradas nacidas de Caín», refiriéndose a Grendel, el cual no era descrito como literalmente un vampiro tipo Drácula, pero sí como un espíritu oscuro y sombrío que rondaba los pantanos, que sin duda los lectores de ese cuento en su época hubiesen asociado a la figura del Nosferatu, ya que la similitud a su cazador de las sombras es obvia. Por otra parte, la Biblia católica o la cristiana mencionan que Caín fue maldito a no tomar sustento de la tierra, a vagar para siempre como un hombre marcado, a quien nadie podría dañar. Y los textos judíos que cuentan la vida de Adán y Eva con cierto detalle destacan una sección donde Eva tiene un sueño en el cual Caín bebía la sangre de su hermano antes de matarlo, lo cual ella tomaría como profecía e intentaría detenerlo sin lograrlo. Sin duda, Caín como Lilith son figuras que usualmente se ven asociadas tanto con el vampirismo como con otros folclores de monstruos, pero la cantidad de información actual, fantasía o literatura clásica hacen interesante pero definitivamente imposible dar con el primer caso de vampirismo conocido con el paso de los años, o como mencioné al comienzo del video, conocimientos que se han perdido en la oscuridad, pero sin duda prueba que como seres humanos contamos con una brecha histórica, que es divertido llenar y referenciar con fantasía que roza en ocasiones lo posible y lo real. Y esto ha sido todo por este video. En futuras versiones me extenderé más en Caín como progenitor de las civilizaciones, el nacimiento de clanes en Vampiro la Mascarada, entre otros datos que mi existencia crónica en la red busca resolver. Mi nombre es Renoir, tu hermano perdedor favorito. El arte que ves de fondo también es mío y dejo mis redes en la descripción. Buena vigilia y dulces pesadillas.